Hola amigos, gracias por estar de nuevo aquí en una entrega más de la serie Comprendiendo la Neurología. Vamos a empezar el día de hoy con los nervios craneales. Los nervios craneales, bueno, ya saben, son 12, nos ayuda a oír, ver, oler y muchos otros aspectos interesantes. Los iremos viendo desglosados, que algunos son más breves y otros son más largos. La manera de abordar va a ser lo más didáctica posible y en base a su funcionalidad. Yo espero igual que sea de su agrado, que aprendan mucho. Recuerden que si algo no queda muy claro, a pesar de que trato de hacerlo, pueden repetir los videos una y otra vez. Eso no cuesta nada. Pero bueno, ya no me detendré más. Comenzaremos en el orden que estamos acostumbrados, por secuencia, y el día de hoy le toca el turno al nervio craneal olfatorio. Vamos a empezar entonces. Muy bien, hablaremos sobre las generalidades de los nervios craneales. Para empezar, se consideran parte del sistema nervioso periférico. Si bien es cierto que todos nacen pues directamente del encéfalo, la realidad es que la mielina que los envuelve a los nervios que tienen mielina son mielina periférica, dado por las células de Schwann. Y por otro lado, una vez que emergen por los agujeros correspondientes, pues ya no tienen más protección. Entonces, los nervios craneales también son sistema nervioso periférico. Tiene componentes funcionales, esto es desde el punto de vista fisiológico. Les puedo decir que las palabras con las que están denominadas como que están muy rebuscadas, pero bueno, esperemos ser los más prácticos posibles para definirlo. Por ejemplo, tenemos la expresión eferente somático. Recuerden que eferente es que se aleja o que sale del centro a la periferia, centrífugo digamos. Somático implica que va al cuerpo. La palabra somático hace alusión a lo que es voluntario. Entonces, un eferente somático es lo que va a alguna estructura de nuestro cuerpo que nosotros ordenamos voluntariamente. Por poner un ejemplo, el tamaño pupilar no, de tal manera que nosotros no se puede llamar a ese apartado por lo menos un eferente somático. También el movimiento del esófago bronquial, pues tampoco. Sin embargo, todo lo que es voluntario sí, y entre estos tenemos a músculos estriados, del nervio craneal tercero, cuarto, sexto y décimo segundo. Estos nos permiten mover los ojos a donde queramos y esto nos permite mover la lengua. Pues gracias a ello es que pues, estoy pudiendo darles esta clase. La otra denominación es eferente branquial. Esto es porque se derivan de los arcos branquiales. Estamos hablando de la vida intrauterina en la formación embrionaria y los que tienen estas ramas o este apartado del sistema nervioso son los nervios quinto, séptimo, 9, 10 y décimo primero. Entonces, estamos hablando del trigémino, que además de sensibilidad tiene la masticación a cargo, el facial, que tiene toda la musculatura facial y algunas del oído. He de decirles que aunque la cara, obviamente el 100% del movimiento facial es voluntario, tiene este pequeño detalle que son derivados de arcos branquiales, por eso se llama eferente branquial. Con muchas ganas se le podría llamar eferente somático, pero por este origen embriológico es que reciben este nombre de branquial. Y obviamente los nervios 9 y 10 sirven para la deglución. El décimo además tiene otros elementos, que es el parasimpático y el espinal, que es el que nos permite elevar los hombros y girar la cabeza. Tenemos otro elemento que es el eferente visceral. El eferente visceral es el que va, ahora sí, a un órgano visceral que tiene un movimiento que no pende de la voluntad y que tampoco es un derivado de los arcos branquiales. Y aquí tenemos el sistema fundamentalmente el parasimpático preganglionar, que está, por ejemplo, en el tercero. Acuérdense que el tercero tiene un filete pequeño que es para cerrar la pupila. Bueno, a esta porción es a la que se refiere esto.
También el nervio séptimo, porque gracias a este producimos saliva y lágrimas. Entonces también el séptimo, además de tener un elemento eferente branquial, tiene un eferente visceral. En los nervios 9 y 10, porque además de tener este efecto, influye también en la actividad parasimpática que se refleja en nuestro cuerpo. Y tenemos aferente visceral, perdón. Acuérdense que aferente es todo lo que viene, es decir, centrípeto, que viene de la periferia al centro. En este caso, tenemos las sensaciones de las vísceras con los nervios craneales 9 y 10, aunque fundamentalmente pues sería el nervio 10, pero hay que recordar que las conexiones 9-10 hay puntos que son tan imprecisas que en neurología siempre se van a valorar juntos. Recordar que el noveno es el glosofaringio, tiene a su cargo porciones faríngeas. Una parte de la porción faríngea es, por ejemplo, la deglución, que es completamente visceral. Todo lo que se siente en estas porciones se le considera como tal, y pues no digamos el décimo, que tiene ramas que terminan hasta la región abdominal, con las vísceras abdominales y también las vísceras torácicas. Y tenemos aferentes viscerales especializados. Este apellido de especializado va en función de que tiene elementos específicos de sensibilidad. También en otro libro le llaman como sensibilidad especial, que en este caso para el gusto son el nervio craneal 7, porque recuerden que tiene a su cargo el sabor, la percepción del sabor de los 2/3 anteriores de la lengua. El noveno a cargo la porción posterior de la lengua, el tercio posterior, y hacia la región epiglótica y arriba del epiglotis también hay algunos receptores del sabor, y ese está a cargo del nervio décimo. Y tenemos también otro elemento aferente somático como tal, que es el que viene del organismo, que es el que viene de todo nuestro cuerpo, que son las sensaciones de la piel y las mucosas, lo que vendrían siendo frío, calor, dolor, tacto, presión, y obviamente lo grueso de esto no está en el terreno de los nervios craneales, sino de los nervios periféricos, pero bueno, nervios craneales también tienen esas funciones que son el 5, el 9 y el 10. Por ejemplo, para toda la cara, eh, también aquí para la región faríngea y para estructuras que tienen que ver en la región laríngea. Tenemos por último, y ya para finalizar la clasificación de los nervios craneales, tenemos el componente sensitivo especial. Sensitivo especial son esas percepciones especiales como el olfato, la visión y la audición, que aunque son de alguna manera sensitivas, es un poco diferente respecto al calor, dolor, frío. Y esta está representada por el nervio olfatorio, el nervio óptico y el nervio estatoacústico. Aquí le faltó un palito, pero es el estatoacústico. Ya quedó así, ni modo. Bueno, vamos a pasar ahora formalmente a los nervios craneales. Olfatorio. El nervio olfatorio, el nervio óptico, se considera prolongaciones del cerebro. Esto que vamos a ver en este momento, antes de entrar de lleno, es un recordatorio que vimos cuando abordamos neuroanatomía. Y esto es para ubicar así en rápido cuál es el origen de cada nervio craneal. Los nervios craneales tercero, cuarto, son nervios mesencefálicos. Los nervios 5, 6, 7 y 8 son nervios craneales pontinos. Y finalmente 9, 10, 11 y 12 son nervios craneales vulvares. Entonces, no lo olviden. 1 y 2, prolongaciones del cerebro. Aquí vemos al olfatorio y aquí veríamos la parte que le toca al óptico en su contacto con el quiasma. Tercero y cuarto,
aquí estamos viendo su emergencia, mesencéfalo, mesencéfalo. Los nervios 5, 6, 7 y 8 son pontinos, los que les había dicho. Aquí si ven uno de más, recuerden que es el intermediario de Reisberg, que también es porción del facial. Y finalmente los nervios vulvares 9, 10, 11 y 12. Ok, esto es un breve recordatorio, pues para que podamos entrar de lleno. Prolongaciones del cerebro, mesencefálicos, pontinos, vulvares. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio que se encuentra en contacto con el lóbulo frontal de cada lado. Se va después de el bulbo olfatorio, produce lo que se llama cintilla olfatoria y llega hasta la porción anterior de una región del cerebro que se llama espacio perforado anterior. Fisiológicamente, la corteza olfatoria del ser humano es muy breve, no es tan grande. Por eso al ser humano se le considera un ser microsmático. Nuestra habilidad para oler pues está limitada. Comparado, por ejemplo, con el caballo que es capaz de oler el agua a 5 kilómetros, o con el oso o el perro que son capaces de distinguir olores. Por ejemplo, un perro puede seguir el rastro de una persona incluso muchos días después de que esa persona pasó por allí, solamente por el rastro de olor. Eso es imposible que el ser humano lo tenga, ¿no? Entonces, lo más que podemos hacer es que cuando de pronto vamos por algún lugar que sentimos un olor de un perfume conocido, queremos buscar de dónde viene el rastro, pero eso es casi igual que nada, ¿no? Entonces, se supone que a pesar de que somos microsmáticos, podemos detectar unos 10.000 olores. Eso es lo que se considera fisiológicamente hablando. Otro detalle es que está demostrado que el olfato y el gusto están estrechamente relacionados, no solo por el aspecto anatómico, sino por el aspecto fisiológico. Aunque las fibras olfatorias llegan todas al lóbulo temporal, las gustatorias, algunas se reparten a temporal, otras van a la ínsula y otras van a la corteza parietal. Sin embargo, si se llegase a dañar la olfacción, el gusto se vendría abajo. La persona que pierde el olfato se queja de disminución del gusto, hipogeusia o pérdida total, que es ageusia, aunque esto último no es así como tan frecuente. Por otro lado, tenemos que la extensión de la mucosa olfatoria, como ya les había dicho, pero esto ya es a nivel de la nariz, es de 2.5 centímetros. Hay animales pues, que tienen la nariz más larga y tienen este espacio mucho más amplio que el del ser humano. La mucosa nasal tiene ciertas características. Tiene inmunoglobulinas A y M, y lactoferrina y lisozima. ¿Por qué razón? Porque finalmente la mucosa olfatoria está en contacto con fibras nerviosas que llegan al bulbo olfatorio. O sea, al atravesarlo acceden al sistema nervioso central. Si no existieran estos elementos, todos estos son elementos inmunológicos. Si no existiera, habría una alta posibilidad, un alto riesgo de que infecciones de las vías aéreas altas accedieran con facilidad al sistema nervioso y obviamente darían un proceso infeccioso, una meningitis, una encefalitis, que de hecho ocurre. Se considera que el grueso de las encefalitis y la meningitis tienen su origen por una pérdida en la barrera hematoencefálica o por una pérdida en la impermeabilidad hacia el sistema nervioso y un sitio vulnerable, el tendón de Aquiles de esto vendría siendo la lámina cribosa, que es por donde atraviesan las raíces olfatorias. Entonces, cada nervio olfatorio se dirige hacia el lóbulo temporal, tanto de un lado como del otro. Y las células de la mucosa olfatoria, fíjense que tiene algo interesante que no se ha demostrado en ninguna otra parte, salvo en estudios que hicieron hace un par de años, se ha demostrado que hacia la región temporal medial pudieran haber replicación de neuronas, es decir,
Eso de que las neuronas con las que nacemos ya es las que tenemos y se van muriendo y ya no hay oportunidad de regenerar, esto no funciona así, por lo menos para las regiones mediales del temporal y para las células de la mucosa olfatoria. Estas tienen la habilidad de regenerar constantemente y formalmente las células que están allí son neuronas. Entonces, pues por lo menos tenemos esto a favor. Por eso técnicamente la olfacción nunca debiera verse comprometida. Y cuando ocurre, pues es en inflamaciones locales de la mucosa olfatoria o en algunas enfermedades neurológicas. Aquí tenemos un esquema del Nether. Honestamente, no le pongan ningún tipo de interés a este montón de letras, porque lo que quiero no es agobiarlos, sino que esto sea práctico. Les diré que las células que están a cargo del sistema olfatorio son célula periglomerular, que serían estas, las células en penacho, que serían estas, las células mitrales, que serían estas, las células granulosas, que son las que ya tienen formalmente un elemento neurológico de neurona, y son todas. ¿Cuáles son las funciones de cada una? No se conoce del todo, así que no entraremos en polémicas, porque incluso hay células, como pueden ver, que envían su impulso eléctrico hacia el sistema nervioso y hay algunas que lo regresan. Se piensa que esta inhibición es para algunas situaciones de... Recuerden que nos acostumbramos al olor y un acostumbramiento podría quitar la señal aunque todavía un olor exista. Y la percepción de olores es fundamental para la biología. Aquí tenemos entonces lo que vendría siendo la mucosa olfatoria. Tendríamos también las raíces de los nervios olfatorios y aquí tendríamos la entrada en los orificios que va formando la lámina cribosa en el etmoides. Entonces acceden por aquí directamente hasta el bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio van a la cintilla olfatoria. ¿Ok? Y esto constituye el nervio olfatorio. Como podemos ver aquí, hay algunos detalles respecto a las conexiones. Aquí tenemos entonces lo que les había dicho, las células de la mucosa. Y aquí tendríamos las células olfatorias formalmente, pero no son las únicas, sino que tenemos una que se llaman células sustentaculares o células de sostén, que son las que permiten, obviamente, que estas células estén sujetas y son las que le dan de alguna manera sostén y mantenimiento. Tenemos también las células basales y en este espacio también, y respecto a los nervios olfatorios son los que atraviesan la lámina cribosa. Luego el bulbo olfatorio, que está realzado en rojo, el núcleo olfatorio anterior que tenemos realmente no logra hacer como un bulto lo que los núcleos normalmente hacen, pero en cortes histológicos pues se demuestra que allí hay un pequeño núcleo y luego tenemos formalmente el tracto olfatorio que también se le llama cintilla olfatoria o lo que en conjunto con el bulbo, bueno, se llama el nervio olfatorio. Y aquí tenemos un punto en donde se bifurca, es un delta, viene y luego agarra hacia la región media y hacia la región lateral y a este se le llama trígono o tubérculo olfatorio. Y a partir de aquí vienen dos raíces, una que se llama estría olfatorio lateral, que es esta, y la otra que se llama, aquí tenemos una estructura, no le pertenece al olfatorio, pero es una estructura porque sirve de límite para establecer a dónde es que ocurre esta bifurcación, que es la sustancia perforada anterior. Y bueno, aquí tenemos la otra fibra, que es la estría olfatoria medial. A su vez, la estría olfatoria lateral tiene al núcleo olfatorio lateral, que tenemos aquí, y finalmente llegamos por fin a la corteza olfatoria, que es en el óvulo temporal, en la región periamigdalina. Esto que está aquí es un núcleo que está en la profundidad
del temporal en esta región, que es la región nucal. Bueno, todas las conexiones llegan a la corteza temporal de este lado, que se le llama periamigdalina, y definitivamente también hay conexiones que llegan a la amígdala. Y también a esta parte que se le llama corteza piriforme o en forma de pera. He de decirles algo, cuando vimos cerebro habíamos mencionado que el cerebro forma parte de la fabricación, el lóbulo temporal de la fabricación del recuerdo y de la memoria. Pero algo que no mencioné tan profundamente porque finalmente lo íbamos a tocar acá, fíjense que la amígdala tiene habilidades para el recuerdo. La amígdala es parte fundamental de la generación del recuerdo. También es una parte central para el olfato. Esto explica por qué hay olores que tan pronto nos llegan, nos evocan un recuerdo. No sé, por ejemplo, a mí el olor de un libro viejo me recuerda a mi infancia y a mi abuelo, ¿no? A veces puede ser que el olor de un perfume a alguien le recuerde un viejo amor y etcétera, ¿no? Entonces, está muy arraigado, muy pegado con los procesos de memoria. También la amígdala tiene que ver con emociones. El lóbulo temporal es el lóbulo emocional, entonces también no es raro que haya olores que nos despierten emociones o por lo menos se retroalimentan justamente por estas conexiones cerebrales. En cuanto a la estría olfatoria medial, se continúa con esta estructura que se le llama comisura anterior. La comisura anterior, como pueden ver, está en contacto, no es que forme parte, pero está cerquita del hipotálamo del hipotálamo y de esta porción que tenemos aquí, que se llama lámina terminal, que es una estructura súper delgada. Pero bueno, esta se va para el otro lado y se encuentra con el lóbulo temporal, se va a la estría olfatoria medial contra, es decir, que digamos que la del otro lado viene por acá y viene y hasta se encuentra acá. ¿Ok? Y finalmente, otra porción de la que viene del otro lado da reversa. Y luego viene del centro a la periferia. No se sabe con precisión cuál es la finalidad de estas fibras que regresan. Lo que les había mencionado es que pudiera ser que de alguna manera hacen que la percepción de olor no se extinga, sino que se continúe percibiendo olor. Recuerden lo que dije al principio, y esto lo sabemos todos, que de tanto oler un olor se nos extingue la percepción y ya no sentimos nada, por ejemplo, cuando nos ponemos un perfume, mientras que la persona que se acaba de acercar sí siente el olor que nosotros ya no percibimos. ¿Cómo se explora el nervio olfatorio? Bueno, pues con los ojos cerrados se le pide a un paciente que se cubra un orificio nasal, tal y como está en este esquema, y se le pide que le dé un llegue. Es decir, se pide que aspire hondo. Y obviamente, siempre lo típico, aquí tenemos un frasquito, pero puede ser un tubo de ensayo. Se recomienda que le coloquemos a uno vainilla, a otro chocolate, a otro tabaco, a otro café, a otro más anís. Yo en mi época de residente no cargaba tantos frascos, nada más cargaba dos. Entonces puede ser cualquiera de estos, pero definitivamente no se recomiendan sustancias volátiles, perfumes, alcohol, no, porque lo que hacen es que excitan a raíces de la sensibilidad de la mucosa nasal, pero de la sensibilidad del dolor o la irritación que están a cargo del nervio trigémino. Y eso puede de alguna manera entorpecer la percepción de olores. Entonces tiene que ser algo sutil, algo bastante oloroso, pero sutil, que no irrite la mucosa. Entonces, podemos decir más cosas, pero esto es como lo más típico. Muy bien, prohibido lo que ya les había dicho. Y debido al desarrollo de la olfacción, yo les voy a decir algo. Nuestra olfacción, recuerden que es limitada, somos microsmáticos. Entonces es posible que nos pongan café y nos pareciera chocolate. O es posible que nos pongan chocolate y nos pareciera café. O sea,
De alguna manera pueden algunos olores confundirse en nosotros, no somos tan hábiles. Entonces, eso constituiría una disosmia y podría considerarse realmente como algo normal. ¿Qué alteraciones hay en la olfacción? Bueno, pues tenemos lesiones que pueden ser nasales, que pueden ser en el epitelio y que pueden ser también a nivel central, directamente en la región temporal. Lo más frecuente es algo que se llama anosmia. A es sin, osmos es olor, la pérdida de la capacidad para oler. Obviamente, como esto se hace por separado, puede ser unilateral o bilateral. Otro término es la hiposmia. La hiposmia es la disminución de la capacidad para percibir olores. La hiperosmia es el hecho de percibir olores de forma exagerada. Si nos ponen un olor, sí percibimos el olor que es, pero con una intensidad muy acentuada. Se considera que esto puede aparecer más en la histeria, en algunos episodios migrañosos o en enfermedades psiquiátricas. Cacosmia, cacos viene de feo y osmos, pues oler. Se llama así a esa capacidad o más bien a esa alteración en donde todos los olores que percibimos nos parecieran desagradables. Incluso algunos olores bonitos, no sé, el olor de un perfume, el olor de una comida, todo parece desagradable. Entonces esto puede aparecer también en la histeria o en enfermedades psiquiátricas. La disosmia es la alteración de la percepción de olores. Como les había mencionado al principio, a lo mejor es canela y sentimos que huele diferente. No sé, a lo mejor es café y lo sentimos como si fuera chocolate, o a lo mejor es tabaco y nos huele a café. Esa constituye una disosmia, pero como somos microsmáticos, realmente este no es un pecado para el sistema nervioso, al menos en el ser humano. Otro es la parosmia. Recordar que para significa al lado de. Hablando de la clínica, parosmia es la percepción de olores cuyo origen no existe. Es decir, ahora mismo donde estoy grabando no hay un olor a nada. Si de pronto yo comenzase a sentir un olor a, no sé, a algo quemado, un olor a como si hubiese un animal muerto o un olor a un perfume y no hay nada que lo genere, esa percepción de olor es parosmia. En ausencia de estímulo, he de mencionar que la parosmia puede ser un signo de epilepsia del lóbulo temporal. Alguna vez tuve un paciente que sintió un olor a quemado en su casa, se preocupó, pero nadie más en su casa percibió el olor que él. Después en el trabajo sintió exactamente el mismo olor. Se preocupó, le preguntó, nadie de sus compañeros de trabajo sintió el olor, solo él. Después de un par de minutos desapareció. Y lo último fue en el transporte público, sintió el mismo olor. Como le dio pena de externarlo, se le quedó viendo las demás personas y pues nadie demostró que estuviese percibiendo algún olor. Y pues llegó a la consulta, se le hizo un electroencefalograma y lo que procedí, pues se demostró que era un foco epiléptico en la región temporal. Entonces, bueno, una parosmia es esto, percibir un olor cuyo origen no existe. Cosas que pueden dañar, obviamente, pueden ser traumatismos en el sistema nervioso, pueden ser infecciones, no solo del sistema nervioso, sino infecciones en la mucosa nasal. Tumores, como pueden ser tumores de mucosa nasal, tumores óseos que afecten esta parte, tumores del lóbulo frontal pegados al lóbulo, a la región olfatoria, obviamente. Y pueden ser también de otras naturalezas. Por ejemplo, ahora el COVID-19 se ha visto que produce hiposmia en algunos pacientes. En la enfermedad de Parkinson también puede existir hiposmia muchos años antes de que aparezca formalmente la enfermedad. Por decirlo de alguna manera, y a veces el uso de irritantes de la mucosa nasal pueden producir alteración en la percepción de los olores. Como les había dicho, el Parkinson. Enfermedades psiquiátricas también, el paciente puede quejarse de alteraciones en la percepción de los olores.
factores